Buenas noches. Voy a platicar esta vez con Roberto Gil Suart. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar nuevamente en El Asalto a la Razón. Pues a ver si no te escuece que lo primero que voy a preguntarte es si no estás tramitando un amparo, porque con el veredicto del jurado en contra o hallando culpable a Genaro García Luna, pues aquí se está reclamando que Felipe Calderón rinda cuentas y que qué diablos con su equipo cuando fue presidente. Y tú fuiste secretario particular de Felipe Calderón. ¿Estás buscando el amparo? De ninguna manera, Carlos, de ninguna manera. Mira, yo entiendo que el gobierno, el presidente, tenga esta intención de sacar tajada política del caso García Luna. Es entendible, estamos en el 5º año de su administración, 2023. Viene la elección del 2024, la sucesión está abierta, francamente abierta. El presidente está pretendiendo, de alguna manera, convencer a una parte del electorado de la continuidad de su proyecto a través de los candidatos que hoy están visiblemente buscando la candidatura presidencial. Yo creo, sin embargo, Carlos, que es un enorme riesgo, un enorme equívoco de parte del presidente de frivolizar lo que sucedió en Estados Unidos con el caso García Luna. ¿Pero frivolizar por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, por el precedente que genera en términos de la relación bilateral. Y la segunda razón, porque creo que el presidente no se ha hecho cargo de que pueda haber muchos Garcías Lunas en este momento en la administración que él encabeza o en las administraciones estatales, municipales o en las agencias de seguridad del Estado mexicano. Él dice que como con ya él no, porque con él no, pues él no es igual a los anteriores. El solo hecho de él irradia santificación y en consecuencia el diseño institucional, el aparato institucional de nuestro país está libre de cualquier posibilidad ¿Y tú de captura. Que no? Por supuesto que estoy convencido de que no. Y déjame decir por qué creo que el riesgo es latente. Mira, en los últimos años se han desmantelado los controles de confianza en nuestro país. Los mecanismos civiles de inteligencia y contrainteligencia no funcionan, desapareció el CISEN. El sistema de contrainteligencia del presidente de la República, el que está a su lado, el Estado Mayor Presidencial, tampoco existe. Yo no tengo ninguna evidencia de que en nuestro país estén funcionando los mecanismos preventivos para que los criminales no capturen a altos funcionarios o medios funcionarios de las agencias de seguridad del Estado mexicano. Tú si las conoces, yo no lo creo. Está desinstitucionalizado el país y sobre todo en materia de seguridad. Ahí están las formas de operación de las agencias y la manera en la que nombran a los mandos de estas agencias. Yo sí creo, pues, a menos que haya algo que no estamos viendo, no veo controles de confianza muy sofisticados o un intercambio de información particularmente intenso con Estados Unidos para evitar que haya más García Luna. Entonces, el primer problema que yo veo a esta intención del presidente de sacar tajada política es que está frivolizando el riesgo. ¿Qué vimos en ese caso, en ese juicio de García Luna, dando por bueno el veredicto? Por supuesto que ese veredicto se puede impugnar y García Luna podrá activar los recursos legales que prevé el sistema jurídico. Demos por bueno el veredicto emitido en su contra. Demos por bueno que los 5 delitos han sido acreditados. ¿Qué es delincuente? Y que los testimonios de esos delincuentes que dijeron que lo habían conocido, lo habían visto, lo habían escuchado o alguien les había comentado, vamos a dar por buena que esa evidencia es suficiente. La pregunta es, ¿cómo le hizo el crimen organizado para sentar en el gabinete de seguridad a una persona francamente coludida con ellos? Porque si alguien se puede sentar en el gabinete de seguridad recibiendo dinero, protegiendo a un cártel, se puede sentar no solamente para orientar la política pública, sino también para dañar las instituciones y muy probablemente atentar contra la vida del presidente. O ya estamos conjurados de ese riesgo. El cártel de Sinaloa, el de Jalisco, el del Golfo, cualquiera que sea, ya no tiene dinero, ya no tiene acceso, no tiene capacidad corruptora. El Estado mexicano de pronto se fortaleció a tal extremo que es absolutamente impensable que un mando pueda estar hablando o coludido con el crimen organizado. Yo no lo veo, me parece inverosímil esa explicación.
Pero la segunda cosa que me debemos subrayar, Carlos, en este enorme error de validar un precedente. El presidente de la República celebró el fallo García Luna. Prácticamente como si hubiera sido... No solo él, ¿eh? Bueno, pero yo mucha gente. Y además, el presidente lo celebró particularmente como si fuera un éxito propio, como si fuera un mérito propio. No, inclusive llegó a decir que... Gracias a... Que si no estuviera él de presidente, quizás no hubiera sido... Gracias a que el presidente y que él está ahí, se pudo enjuiciar a García Luna. A García Luna lo detuvo la justicia americana, lo enjuició la justicia americana, lo condenó la justicia americana conforme a las leyes americanas. Ni intervino la justicia mexicana en ninguna parte de la investigación, el juicio o la condena. Pero el presidente sí aplaudió ese precedente. Es tanto su deseo de contrastar el gobierno de Felipe Calderón que ha cometido un error, a mi juicio, histórico. ¿Por qué? Desde que empezó la presión de los americanos para que México combatiera o contuviera el crimen organizado en los años 50, recordarás la época de Nixon, la guerra contra las drogas, viene mucha presión por parte de Estados Unidos para que México dispusiera sobre todo de su capacidad militar para contener a los cárteles de la droga, que en ese momento trasladaban cocaína de Colombia a Estados Unidos y marihuana de México. Cuando en México empieza la famosa Operación Cóndor. Ahí está la Operación Cóndor en los 60, que es la primera operación visible militar en contra de cárteles del crimen organizado. Desde ese entonces, no ha habido un solo alto mando detenido y condenado en Estados Unidos hasta el caso de García Luna. Ha habido dos intentos y un precedente exitoso. El primer intento de que un alto funcionario mexicano fuese condenado en Estados Unidos fue Victoriano Huerta, Carlos. Cuando, después de un largo exilio, llega a Estados Unidos, empieza a colaborar con los alemanes, lo acusan de sedición, porque estaba organizando una revuelta, un golpe de Estado al gobierno de Venustiano Carranza para ayudar a los alemanes a distraer a los estadounidenses cuando estaban a punto de la Primera Guerra Mundial. Esa fue la primera ocasión exitosa. Detuvieron a Victoriano Huerta, lo iban a enjuiciar, pero muere de cirrosis hepática un año después. El segundo intento de someter a un mexicano, un alto funcionario mexicano, fue el intento del general Cienfuegos. Lo recordás, que lo tuvieron que liberar porque evidentemente el ejército planteó, según lo que sabemos, que eso era incorrecto para un mando del ejército mexicano. Y el tercer intento fue justamente el de García Luna. El de García Luna. Pero déjame añadir un intento más fallido cuando durante la Fiscalía General de los Estados Unidos en manos de William Barr, y que fue además el fiscal de Donald Trump, el Departamento de Justicia, con información de sus agencias, a través de versiones de oídas o de declaraciones de criminales, llegó a afirmar que en la casa donde fue torturado y asesinado el agente Enrique Camarena Salazar, estuvieron en la sala el secretario de Gobernación, que se llama Manuel Bartlett Díaz, el secretario de la Defensa Nacional, el general Arévalo Gardoqui, el Procurador General de la República, el gobernador de Jalisco y el cuñado, Rubén Zuno, cuñado de Luis Echeverría. Bueno, a mí siempre me pareció eso como caricatura de Don Gato y su pandilla. Y ese fue a nivel rumor, lo recordás. Nunca se formalizó una acusación, no, nunca se judicializó. Presionaban, no la judicializaron. Presionaban por encontrar a los asesinos intelectuales y materiales del agente de la DEA. Y yo creo que esa fue una gran... Pero era una, según lo que yo registro en la historia de ese antecedente, es que había una suerte de versión telenovelesca, sí, de especulaciones sobre quién había atentado contra la vida del agente de la DEA, Kiki Camarena. Pero no se formalizó. Hay un antecedente en el cual, con información y evidencia aportada por los Estados Unidos y mucha presión a propósito de la certificación que en aquel momento hacía los Estados Unidos a México con respecto a la lucha contra el crimen organizado, lo recordarás en la época de Clinton,
con el presidente Zedillo, sí se logra procesar en México al general Jesús Gutiérrez Rebollo. Sí, claro. Y es el más alto mando juzgado en nuestro país con base en las leyes mexicanas. General de división, SAR anti las drogas. Pero aquí no ocurrió. Aquí no ocurrió. Es la primera vez que un secretario de Estado es detenido, enjuiciado y condenado en Estados Unidos. Traigo a colación el antecedente de Victoriano Huerta porque me parece importante traer la perspectiva histórica. En más de un siglo, después de 70 años, te gusta, de combate al crimen organizado por presión norteamericana, un solo secretario de Estado. Casualmente es el secretario de Estado, el primer secretario de Estado que encabeza el esfuerzo civil de seguridad pública, porque durante 70 años el esfuerzo de contención al crimen organizado lo habían hecho las fuerzas militares. Esas son las premisas de algo que quieres decir. Lo que quiero también, no, porque el tiempo de esta emisión se está acabando, Roberto, y no me has dejado hablar. Perdóname, Carlos. No. Yo de una vez te dejo planteada una pregunta que espero me respondas. Habiendo sido secretario particular de Felipe Calderón y después de haber sido subsecretario de gobierno en gobernación, diputado, y con Peña Nieto, bueno, en su gobierno, en su sexenio, fuiste senador. Dime, ¿de veras nunca notaste en el círculo cercano a Felipe Calderón pues que llegara algún personaje torvo, medio parecido al Chapo Guzmán, o no escuchaste algo? Porque se dice que el presidente no podía ignorar lo que hacía el secretario de Seguridad Pública. Y yo digo, los secretarios particulares no pueden desconocer lo que hacen sus jefes. ¿Te parece bien que aguantes acá y seguimos platicando? Por supuesto, Carlos, por supuesto. Roberto Gil Suárez, muchas gracias por estar aquí y continúe escuchándonos mañana.